mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Túnez, muy cerca de Europa, en la costa sur del mar Mediterráneo. Vamos a recorrer sus calles y sus playas, vamos a andar en sus trenes para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Las mujeres de Túnez, con sus experiencias, roles y realidades moldeadas por factores históricos, culturales, sociales y económicos muy concretos, han sido siempre vistas desde la lejanía. Vamos a tener un panorama general pero conciso sobre las mujeres tunecinas, destacando aspectos clave de su situación, particularidades, cultura y desafíos. Túnez, bien ubicado en el norte de África, es conocido por ser uno de los países más progresistas del mundo árabe en términos de derechos de las mujeres. Desde su independencia en 1956, bajo el liderazgo de Habib Bourguiba, se implementó el Código de Estatuto Personal, una legislación pionera que otorgó a las mujeres derechos significativos. En 2025, las mujeres tunecinas continúan navegando un equilibrio entre tradición y mundo moderno. Aunque gozan de más derechos que en muchos países vecinos, la inestabilidad política y económica afecta su progreso. Las jóvenes, especialmente, usan plataformas como X o Facebook para expresar sus opiniones, compartir historias y promover el ascenso social. Túnez forma parte del África Blanca, denominación que históricamente se ha usado para referirse a las regiones del norte de África, principalmente los países del Magreb, como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, y en ocasiones Mauritania. Estas áreas se caracterizan por poblaciones con una mayor influencia cultural, histórica y étnica de origen árabe, bereber y en menor medida europeo, en contraste con el África negra o subsahariana. Túnez nos está gustando más de lo que imaginábamos. Si a ti también te sorprende para bien lo que estás viendo, háznoslo saber en comentarios. Viajar es hipervivir y tener una mirada propia, de primera mano, ayuda a comprender de la mejor manera cómo es la vida en las distintas geografías. La abolición de la poligamia, el establecimiento del consentimiento mutuo para el matrimonio y el derecho al divorcio, entre otras reformas, fueron revolucionarias para su época en el contexto árabe-islámico y adelantaron a Túnez respecto al resto. Culturalmente, las mujeres tunecinas están influenciadas por una mezcla de tradiciones bereberes, árabes, islámicas y europeas, especialmente francesas, debido a la colonización. Esto se refleja en su forma de vestir y de pensar, que varía desde estilos tradicionales como el sefsari, una prenda típica tunecina, hasta la moda moderna, especialmente en áreas urbanas como Túnez, Sfax o Susa.
Las mujeres tunecinas tienen acceso generalizado a la educación. Según datos recientes, la tasa de alfabetización femenina supera el 80% y las mujeres representan más de la mitad de los estudiantes universitarios. Muchas destacan en campos como la medicina, la ingeniería y el derecho. Aunque las mujeres están activas en el mercado laboral y son alrededor del 30% de la fuerza, enfrentan aún desafíos como la brecha salarial y la segregación ocupacional, ya que su labor en el hogar sigue siendo preponderante. Muchas mujeres trabajan en sectores como la educación, la salud y la industria textil. Túnez ha avanzado en la representación política femenina. La Constitución de 2014 promueve la paridad y las mujeres ocupan alrededor del 50% de los escaños en el Parlamento. Figuras como Suad Aberraim, alcalde de Túnez desde 2018, son ejemplos destacados. Las mujeres tienen derecho a heredar, aunque la ley islámica tradicional otorga a los hombres el doble de la herencia en algunos casos. En 2017 se aprobó una ley histórica y trascendente que permite a las mujeres tunecinas casarse con hombres no musulmanes, rompiendo tabúes de la religión. En tanto, las mujeres en áreas rurales como las regiones al sur de Hafsa enfrentan mayores limitaciones en acceso a educación, empleo y servicios, comparadas con las de las ciudades como Túnez o Hammamet. Aunque Túnez es progresista para el contexto árabe-musulmán, persisten actitudes patriarcales en algunos sectores, especialmente en comunidades conservadoras, que limitan la autonomía femenina y mantienen costumbres ancestrales.
Por otra parte, desde 2021, la consolidación del poder por parte del presidente Kais Saied y la disolución del Parlamento han generado preocupación sobre la erosión de derechos democráticos, pero hasta el momento no se han verificado importantes retrocesos. Las mujeres tunecinas son madres, profesionales, activistas, artistas y más. Muchas mujeres combinan la práctica del Islam con estilo de vida moderno. El uso del hijab es común pero no obligatorio, y muchas personas eligen no llevarlo, especialmente en entornos urbanos. Mujeres de Túnez han sido clave en movimientos sociales como la Primavera Árabe de 2011, que derrocó al presidente Ben Ali. Organizaciones como la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas luchan por la igualdad y los derechos, confirmando el espacio de libertad abierto en comparación a otros países vecinos. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta, que cada video sea una poesía a la vida.
Esperamos que te haya gustado este breve video sobre Túnez y si así fue, que te suscribas gratuitamente al canal, que nos des un me gusta y nos vemos en el próximo.